Bueno, buenas tardes a todos los que escuchan el video desde Buenos Aires, desde la República Argentina. Baruch Hashem, estamos con un nuevo estudio que le dimos título El portal de la soberbia, el orgullo, la presunción. Baruch Hashem, Yeshua HaMashiach. Desde aquí de Buenos Aires vamos a comenzar a hablar de este estudio, a hablar de estas cualidades, de estas midot. Midot quiere decir medidas, y las medidas de nuestras cualidades, de nuestras cosas, que son las que tenemos que cambiar, son las que tenemos que trabajar delante del Eterno para ser mejor persona, para recibir la Torá. Por eso hemos decidido comenzar con este portal de la soberbia. Y usted preguntará, pero antes que eso, nos pueden seguir ustedes por Facebook, por la página de Facebook, facebook.com/neri.price, o también facebook.com/comunidad.ketubá, o comunicarse a nuestros email arteprice15@yahoo.com o comunidadketubá@gmail.com. También puede suscribirse a nuestro canal de YouTube para que allí pueda seguir nuestros videos, porque vamos a dar toda una serie de midot y toda la serie, ¿verdad?, de estas cualidades. El portal de la soberbia, desde aquí de Buenos Aires. Bien, ustedes preguntarán, ¿y por qué comenzamos con este portal? ¿Por qué comenzar con soberbia, con orgullo, con presunción? Y esta es la peor de las cualidades, para decirlo de alguna manera, que un ser humano pueda tener. ¿Cuáles son las buenas? ¿Cuáles son las malas? ¿Cuáles son las peores de las malas? La peor de las es la soberbia, donde la persona tiene que trabajar, la más importante. ¿Por qué? Porque es la más dañina. ¿Por qué? Porque acaba con los seres humanos. Esta cualidad te saca del mundo, te quita del mundo, te corta. Y más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué es tan importante que tú trabajes esta cualidad de la soberbia, del orgullo? Porque te quita del mundo. Es una cualidad muy importante para trabajar. Pero para comenzar, todo lo que hay en este mundo es la vestimenta de algo espiritual. Nada es real, cubre la esencia en realidad. Una piedra, una mano, todo cubre algo espiritual. El alma está hecha de las 4 letras del nombre del Eterno, del Yud, Hei, Vav, Hei. 4 elementos por lo que está hecha la creación. Estamos hablando de aire, de fuego, de tierra, de agua. Y el ser humano también contiene estos 4 elementos. Así, cada uno de nosotros contiene agua, fuego, tierra, aire. Y es muy importante que definamos cada uno de estos elementos, porque cuando Adán contaminó y la tierra se compuso de positivo y negativo, de bueno y malo, cada uno de estos elementos adquirió cosas positivas y cosas negativas. El elemento agua, si pones una semilla, el agua la sembrás y la regás, se desarrolla, crece y es muy importante. Pero si le echás mucha agua, la arruinás. Y si la inundás, imagínate. Por eso, cuando hablamos de las midot, estamos hablando de medidas, ¿verdad?, de cantidad. Lo mismo pasa con el fuego, que sirve para cocinar, para calentarte, para que la comida sabe rico. Si aumentás el fuego, bueno, lo quemás todo, lo convertís en un incendio y convertís en ceniza todo.
Por eso las midot tienen que ver con medidas, con la cantidad de que vos tengas el equilibrio justo de cada uno de esos elementos. El aire, ¿quién va a discutir que es bueno? El viento nos ayuda, tiene como ¿verdad? Ese de mover los molinos y tener ese aire para respirar y mover las nubes para que hayan lluvias y una serie de cosas. Pero ya un tornado destruye todo. Un tornado ya lo hace temeroso. Lo mismo que la tierra, que la sentimos segura y es bueno, pero un terremoto ya es algo que produce una catástrofe. Un terremoto nos hace temblar, esa tierra se abre. Por eso, cuando te extralimitas, cuando te vas del equilibrio justo, ocurren catástrofes. Y en ti hay 4 elementos en cada uno de nosotros, y que cada uno de nosotros tenemos más de uno de estos elementos. El cuerpo, al estar pegado a tu alma, influye en ella. El tema es la medida, es la cantidad de cada uno de ellos. Por eso, este estudio de las midot, el estudio de las medidas de las cualidades, es totalmente fundamental e importante antes de cualquier estudio de la Torah. Por eso estudiamos que la soberbia y el orgullo, esta cualidad negativa y positiva por un lado, vamos a verlo. El fuego tiende a dirigirse siempre hacia arriba, y su color y su calor exclama: mírame, estoy aquí. Y su calor te advierte: no te acerques a mí ni me toques, porque saldrás lastimado. El fuego arrasa y quema sin control, y crece a cuenta de lo que se atraviesa en su camino. En su lado positivo emana luz y calor, y en forma controlada tiene muchas aplicaciones. Además, hace siempre alusión a la parte energética del ser humano, como el alma, el mundo celestial y el estudio de la Torá. Del mundo celestial, porque ustedes saben que los Shammai, los cielos, están hechos de fuego y agua. Por eso es que existe, ¿verdad?, el rayo, los relámpagos. Ahí hay fuego y agua. De esos son los Shamaim. De ahí sale la palabra en hebreo Shammai. Por tanto, la persona que posee una alta dosis del elemento fuego en su lado negativo será una persona llena de orgullo, presumida y pobre de aquel que se atreva a tocarlo o hacerla enojar. Será capaz de arrasar con él, quemándolo públicamente. Además, será una persona que buscará de quién burlarse para seguir creciendo, usando a quien se deje como combustible. Esta cualidad del orgullo, y en la parte negativa, lleva a las personas a ser muchas veces también enojonas. Los orgullosos siempre creen que merecen mucho y tienen expectativas muy altas respecto que los demás deben darles. Y cuando no ocurre así, cuando no se le da, cuando no se le honra, cuando no se le respeta, ni hablar cuando eso sucede. El fuego del enojo se desata y termina dejando tras de sí solo cenizas. Cuando hablamos de estos elementos, ya he explicado lo del fuego, el agua es pesada y donde tú pongas se adapta y potencia lo que haya. Es la búsqueda del placer mundano, la ambición en cualquier aspecto, la envidia, más y más, no se llena, quiere más. Eso sería el elemento agua. Y los que tienen parte de esa agua tienen estas características. Cuando hablamos del aire, que ya es ligero, en su desproporción, tiene que ver con el habla, con el ruach, con el espíritu. Es decir, tiene que ver con el hablar, tiene que ver con ese aire, ¿verdad?, con los pulmones, el salir, el hablar. Y no puede dejar de mentir en la parte negativa,
es el chisme, la lashon hará. Y la tierra, la más pesada y estática, ¿verdad? Porque la tierra no se mueve, tiene que ver con la flojera, se mantiene, la pereza, la tristeza, la depresión. Eso estamos hablando en la parte negativa. Ahora, en la parte positiva, el fuego en lo negativo es el orgullo, la soberbia. En lo positivo tendría que adquirir humildad, tendría que trabajar y tomar de la humildad. El agua son las aguas saladas de abajo, los placeres mundanos que te dejan con más sed. Pero en lo positivo serían las aguas de arriba que te sacian, ¿verdad? Las cosas de arriba. El aire, para hacerlo positivo, tiene que tener las palabras con vida, el control de esas palabras, dejando la lashon hará, el chisme, el engaño y la mentira. La tierra, de la depresión, la tristeza y la pereza, adquirir la agilidad, la alegría, la felicidad, porque ya tiene como sí la humildad. Por eso, aquí el orgullo se usa positivamente para creer en uno mismo y mantener una autoestima alta a fin de alcanzar las metas fijadas. Al agregar otra característica positiva del fuego, que es la motivación, lo más probable es que la persona logre esas metas, siempre y cuando no sean demasiado fantasiosas y en consecuencia inalcanzables. Incluso puede llegar a ser líder de grandes proyectos, como diciéndole a los demás, síganme, como ocurrió en la travesía del pueblo de Israel en el desierto, durante los 40 años que una columna de fuego los guiaba y les iluminaba el camino. En el aspecto espiritual, el elemento fuego hace alusión al estudio de la Torá. Como indica el versículo de Devarim 33.2, Deuteronomio 33.2, con su derecha les entregó una ley de fuego. Así lo dice. Ya que el estudio de la Torá consiste en conceptos muy elevados que elevan a la persona espiritualmente, como el fuego que siempre desafía la ley de la gravedad y asciende hacia el cielo. El orgullo es la raíz de muchas malas cualidades. Por eso la persona tiene que trabajar esta cualidad. El orgullo no permite a la persona actuar ni tomar las decisiones correctas en la vida, ya que analiza todo basado en él. ¿Qué dirán de mí? ¿Cómo me verán en la sociedad? Y al pensar así, hace malas decisiones, no en base a lo que quiere, sino en lo que dirán los demás. Se equivoca y en lugar de reconocerlo, se engaña a sí mismo e inventa justificaciones. Esta forma de pensar y vivir no permite a la persona orgullosa pedir perdón, admitir que se equivocó y perdonar a los demás. Y no le deja amar a cualquiera, sino solo a lo de su alta sociedad. Siente odio constantemente y busca venganza a cualquier ofensa a su gran honor. Tremendo la soberbia, el orgullo y la presunción. Por eso Dios dijo sobre el orgulloso, y esto es tremendo, él y yo no podemos estar en el mismo lugar. Esto habla de la sabiduría hebrea en Sotá 5a. Es tremendo que el Eterno diga al orgulloso, él y yo no podemos estar en el mismo lugar. Por eso, esta cualidad te quita del mundo. Te va a quitar, no hay lugar para dos. No hay lugar para Dios y vos en esta. ¿Por qué? Porque el orgulloso se cree Dios. Se cree que Él es Dios. Ahora vamos a verlo. Pero cuentan que una vez un rabino visitó una aldea y salió toda la gente del pueblo a recibirlo. 2 de los habitantes le ofrecieron hospedaje. Uno era un estudioso de la Torá, quien poseía una casa kosher, pero era muy orgulloso. El otro era un hombre simple, humilde, incluso ignorante de la Torá, y su casa y su comida no eran totalmente kosher, pero ofreció traer un servicio de catering totalmente kosher con sus respectivos utensilios. El rabino
con disimulo y discreción, aceptó la invitación del segundo. Entonces la esposa del rabino le preguntó: ¿cómo? ¿No es mejor que te sientes con un colega tuyo para hablar y discutir sobre Torá? Y el rabino contestó el versículo de Vaikra, Levítico 16:16, y dice: Dios mora incluso con los impuros, pero respecto al orgulloso, dijo Dios, él y yo no podemos estar en el mismo lugar. Prefiero estar donde está Dios. Impresionante, ¿verdad?, lo que el rabino optó. Él sabe que con un orgulloso, ahí Dios no está. Y si hay un orgulloso, Dios no va a estar ahí. Entonces el rabino quería estar, aunque sea un desconocedor de la Torá, no algo muy pero aún con el impuro, Dios va a estar, porque es simple y humilde. No es fácil apagar el fuego del orgullo, pero es muy necesario. Hermanos, amados, todos los que estén escuchando, es muy necesario apagar el fuego del orgullo. De lo contrario, quizá la persona goce de los momentos de orgullo, pero en general tendrá una vida llena de conflictos y desilusiones, ya que difícilmente la gente podrá cumplir las expectativas tan altas que el orgulloso tiene. Y ni hablar de los problemas matrimoniales que éste llega a tener, ya que el enemigo número uno del Shalom Bay, la paz en el hogar, es el orgullo, que puede llegar a tener uno de los cónyuges y peor aún si lo tienen los dos. Es una guerra interminable por definir quién tiene la razón y quién debe doblegarse y pedir perdón. Al finalizar el rezo pronunciamos la oración de Oshe Shalom, donde pedimos por la paz. Sin embargo, antes de pronunciar esta plegaria, inclinamos la cabeza, damos 3 pasos atrás y solo entonces la decimos, indicándonos así que para alcanzar la paz en el hogar, primero necesitamos bajar la cabeza, retirarnos de nuestra posición y solo entonces buscar la paz. La Torá de Moshe: una persona que tiene soberbia se olvida de mí. Eso dice la Torá. La persona que tiene soberbia se olvida de mí. La persona que tiene soberbia, orgullo, presunción, piensa que él es el que hace todo, de su fuerza, de su inteligencia, de su poder, de su hermosura. Todo él lo hace. Por eso Devarim, Deuteronomio 6:12 y Devarim 8, del 13 al 18, nos están diciendo: Devarim 6:12, cuídate de no olvidarte de Yuhei Bajei, de olvidarte del Eterno que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate de no olvidarte. Pero Deuteronomio o Devarim capítulo 8 versículos 13 al 18 dice: y tus vacas y tus ovejas se aumentan, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de el Eterno tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate del Eterno tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Esto es lo contrario
Esto es lo que tiene que pasar. El Eterno le está diciendo, no te olvides que cuando todo esto crezca, que cuando las riquezas vengan, que cuando se te multipliquen las cosas, no digas que tu mano, que tu fuerza, que tú lo hiciste. No te olvides quién lo hizo. No te olvides que hay solo un Dios. Entonces el orgulloso, el soberbio, compite con Dios. Compite con Dios, diciendo que es su fuerza, su inteligencia, su poder, y se olvida de que Dios le ha dado la fuerza, de que Dios le ha dado el poder. Entonces por eso esta cualidad te quita del mundo. Todos en el mundo creen en Dios. Los demonios también creen. La diferencia es que algunos creen que ellos son Dios. Y eso es tremendo. Es interesante que en la Torá no aparece ningún mandamiento o consejo explícito al respecto de limitar la arrogancia. Encontramos un pasaje que se refiere al rey hebreo, al rey de Israel, el cual debe ser estudioso de la Torá y cumplidor de sus preceptos, entre otras cosas, para que no se enaltezca su corazón sobre sus hermanos, como dice Devarim, Deuteronomio, capítulo 17, versículo 20. No se enaltezca su corazón sobre sus hermanos. No es un mandamiento en sí mismo, ni se aplica a todos los hebreos o al resto de la humanidad, sino específicamente al rey, aquel que se supone tiene todo el poder del reino, que es seguido y obedecido por sus súbditos, que legisla y juzga, lleva a la guerra y hace la paz. A él se le dice que debe ser esmerado en su conducta para no ser doblegado por su ego y terminar actuando reactivamente al sentimiento de impotencia. A él se le exige que lleve una vida estricta de Torá y mandamientos, porque si no se pondrá en un sitial superior a sus hermanos, olvidando que son precisamente sus hermanos y no sus esclavos o peones en sus maquinaciones. Al respecto, el comentarista Eben Ezra explica: se puede enaltecer si se cree libre del cumplimiento de los mandamientos. Claro, si vos no tenés que hacer lo mismo que hacen los otros, si vos ya estás en un nivel superior, entonces ahí te vas a enaltecer. Por ello, que se someta a la Constitución hebrea, a la ley del Eterno, para que no permita nunca la idea o el sentimiento vanidoso de suponerse diferente y superior al resto de los mortales. Eso tenía que ver con el rey de Israel, con el rey hebreo. Es triste, pero la historia lo demuestra una y otra vez, cómo el hombre se confunde cuando surge un poco de poder y entonces deja de actuar con humildad, pierde el norte, cae en acciones tremendas, desprecia la vida y la dignidad de su prójimo, todo por sentirse por encima de las leyes, por creerse libre para actuar según su propia complacencia, que suele ser solamente ego y nada más que ego. El rey de Israel tiene que cargar un Sefer Torah para que no se le suba la presunción. Al rey que se siente más que los demás, eso es gravísimo. El rey de Israel no se puede sentir más que los demás. Eso lo leímos en Devarim 17:20. Y si el rey tiene soberbia, orgullo, es peligroso. Tiene que trabajar la humildad. Por eso el rey de Israel tenía que escribir una copia del Sefer Torah. Tenía que escribir la Torah con su mano, con su puño, una copia, tener él, y cargar ese Sefer todos los días. ¿Por qué se paraban cuando entra el rey? Si a un rey no se le permite, ¿sabe por qué se le paraban? Porque todos se levantaban porque él traía el Sefer Torah. No se levantaban simplemente porque él era el rey, sino porque el respeto a la Torá que él llevaba. Por eso en muchas iglesias, cuando uno iba a leer la palabra, se levantaban para leer, porque es un respeto a la Torá, es un respeto a la Escritura.
pero no por la soberbia, el orgullo y la prestancia del predicador o el mensajero. De nada sirve el mensajero si no tiene esa Torá. Y el rey de Israel tenía que llevar esa copia para respetar, para guardar. Pero aparte, cuando él cargaba esa Torá, todos se paraban, ¿verdad? Todos respetaban eso que él llevaba. Si a un rey no se le permite, ¿cuánto más a los demás? El soberbio se maneja con prepotencia. Parece que Dios está caminando en la tierra. Se cree mucho él. Mucho y qué. Así lo dice. Mucho y qué. Soy yo, ¿verdad? Soy el máximo, soy el mejor. El problema que él tiene de soberbia, no sabe lo grave que es. Está enfermo. Tiene fiebre, tiene calor, pero siente frío. ¿Por qué es la soberbia? ¿Es sentirse en algún aspecto Dios? ¿Por qué? Aquel que es soberbio siente en algún aspecto que Él es Dios, que Él es lo más grande, que Él es lo mejor. Por eso es tan grave, porque todo el objetivo de la creación es reconocer que tú no eres Dios, que hay un único Dios verdadero y que tú no eres Dios, que tú dependes de Dios, necesitas de Dios, y todo lo hace Él. Moisés, tú no puedes liberar a mi pueblo, tú no puedes subir si no te quitas las sandalias de tus pies. Quita las sandalias de tus pies, le dijo el Eterno. ¿Sabe? El hombre domina a los animales, los come y se hace calzado con sus pies en el cuero. Saben que hay niveles de vida. El nivel mineral es superado por el nivel vegetal. El vegetal domina, pasa a la piedra, pasa, ¿verdad? Y nace igual. El nivel animal se come el vegetal, ¿verdad? Pisa el mineral. Pero llega el hombre, se come el vegetal, se come el animal. Y no solamente se come el animal, sino que hace calzado con el cuero, con la piel del animal. Está arriba, los pisa. El hombre es más grande que todo. El mensaje: tú vas a ser el que va a rescatar a mi pueblo. Tienes una misión sagrada e importante. Primer requisito: quítate los zapatos. Quítate los sentimientos de grandeza, de superioridad. No con zapatos de piel. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo piso, yo mando, yo domino. ¿Quieres acercarte a la santidad? Sé humilde, quítate el orgullo, quítate esos sentimientos de grandeza, de superioridad, de dominio, así como dominás al animal. ¿Saben? Una de las cosas que tiene el Shabbat es justamente eso. Tú puedes dominar 6 días de la creación, 6 días de la semana. Pero llega el Shabbat, llega ese día donde nosotros, los que parece la corona de la creación, aquellos que pueden dominar todos esos días, llega el día en que tienes que decirle: Él es el creador, tú eres el único creador y dueño de todo. Ante ti me rindo, ante ti me bajo, y hoy es tu día. Este es el día que tú separaste y santificaste. ¿Por qué? Porque tú eres el dueño de todo, el creador de todo. Y todo lo que pude hacer esos 6 días han sido por ti. No tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con mi fuerza, con mi voluntad, ni con mi riqueza, ni con mi sabiduría, ni con mi poder. No, todo viene de ti. Es muy importante, hermano, eso. Tremendo. Por eso Moisés se quitó el calzado y se acercó al Eterno. La soberbia te hace sentir que tú haces, que tú puedes, que tú eres guapo, que tú vistes bien, que tú eres el centro de todo, que todos se van a dar vuelta para verte, que todos te quieren. Cuando pones tanto énfasis en lo físico, es que la soberbia se apoderó de ti. ¿Saben? 2 Corintios 12:7 dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente,
me fue dado un aguijón en la carne para que no me enaltezca. Pablo sabía de esto, Pablo sabía de lo que hablaba, y le dice a Timoteo en un momento: ¿quieres ser un buen ministro de verdad? Ejercítate en la piedad. No le des tanta importancia, porque no aprovecha mucho está bien que hagas ejercicio para la salud, pero ya estar demasiado tiempo, ¿viste? Bueno, ya no aprovecha mucho. Pero la piedad, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y la venidera. Eso lo dice Pablo, una recomendación a Timoteo en 1 de Timoteo 4:8. No solamente dice eso, 1 de Timoteo 3:6 le advierte a Timoteo, le dice que esos que anhelan no sea un neófito, aquellos que anhelan obispado o diácono, no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ve envanecerse, el orgullo, y eso es esa falta de trabajo, esa falta de madurez que tiene la persona, que tiene que trabajar. En Romanos 11:18 también le dice a la casa de Israel: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. No te ensoberbezcas, sino teme. Eso le dice, ¿verdad?, en la enseñanza que Pablo hace en la carta a los romanos de aquel olivo silvestre, que esas ramas fueron injertadas en el olivo verdadero, y ahora se jactan de que ellas son. No se jacten, no se enorgullezcan, no se ensoberbezcan, sino que teman. La persona que tiene soberbia se cree Dios, lo dijimos al principio, se cree Dios. Te tiene que dar honores, ¿verdad?, que te lo mereces, te sientes especial, sientes que en cada lugar que vas te tienen que tratar especialmente, más que los demás. No reconoces tu humanidad, parece que tú eres Dios, tú no eres un hombre con errores, con defectos, no, tú eres Dios. Todos somos humanos, que cada uno tiene otra misión en el mundo, eso tenemos que reconocer. Cada uno le hicieron su cuerpo de acuerdo a su misión en este mundo, que todos somos almas, que todos somos parte del Kadosh Baruj Hu, no hay más ni menos, todos somos parte de una gran alma que era Adán Arishon, separados, el primer Adán, separados en muchas almitas, en muchas almas. Todo eso es parte del Boré Olam. Tenemos que saber eso, que somos diferentes, con diferentes objetivos, claro. Él y yo no podemos vivir en el mismo mundo porque se da tanta importancia a él mismo que no puede pensar en mí. Imagínense Dios diciendo esto: él y yo no podemos vivir en el mismo mundo porque se da tanta importancia al mismo que no puede pensar en mí. Miren lo que dice Mishle, Proverbios 16:5. Tremendo. Lo que dice este pasaje, dice: los orgullosos son abominables ante el Eterno. Todo aquel que es orgulloso es como que cometiere idolatría. Así dicen, así se dice. Por eso es abominable ante el Eterno. Hay muy pocas cosas que son abominables, pero mire, todo aquel que es orgulloso es como que cometiere idolatría. El Salmo 101:5 dice: no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. No lo voy a sufrir, no voy a soportarlo. Y en Habacuc, capítulo 2, versículos 4 y 5: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Tremendo. Así que si hay orgullo, si hay soberbia, es que tu alma no es recta, es que no estás bien. Pero el justo, aquel que es justo, el sadí, por su fe vivirá. El soberbio se cree más que todos, que él hace todo por su fuerza, por su inteligencia, su habilidad.
Él es importante y todo lo tienen que honrar, alabar. La mejor mesa en la fiesta, como si ha entrado Dios, ¿verdad? No es feliz, le lleva a la frustración. Te enojas porque no te dan o no te tratan como quien quieres, como te parece a ti que eres el máximo, porque el mundo no te ve como tú te ves a ti. Te ven como lo que eres, uno más. Eres un alma con más dinero o menos, todo te lo dio el Eterno. Así que si tú tratas de que todos van a hacer lo que quieres, eso no va a ser posible, porque el mundo no te ve como tú te ves a ti. Te ven realmente como eres, un hombre más, una persona más, un alma. Tendrás más dinero, menos dinero, más cosas, menos cosas, pero nada más que eso. La soberbia te quita del mundo, tienes que saberlo. En tanto, el Rambán enseña al respecto del pasaje de la Torá que se evidencia la prohibición de la Torá con respecto a la gabá del orgullo. Su deducción es la siguiente: si el rey, hombre poderoso, si lo hay en el país, tiene prohibido enorgullecerse, cuánto más el común de los ciudadanos que no cuentan con tanto poder. Solo Hashem es digno de orgullo, de altivez, en tanto el hombre no, ni siquiera el rey, por lo cual nos recuerda el pasaje inspirado: abominación es al Eterno todo altivo de corazón, de ninguna manera quedará impune. Lo repito, esto está en Misley, Proverbios 16:5. Abominación es al Eterno todo altivo de corazón, de ninguna manera quedará impune, no se saldrá con la suya. El Sefer Mishbot Gadol enumera la prohibición del orgullo dentro del precepto 64 a partir del versículo: cuídate de no olvidarte del Eterno tu Elohim. Devarim, Deuteronomio 8:11. Entendiendo que el orgullo pone a su ego en el sitial del Eterno, deja de adorar al Eterno para servir a su ego, se olvida de Hashem, de tanto orgullo que invade su corazón, como pasó con el rey de Babilonia, sobre el cual fue profetizado: tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto hasta las estrellas de Elohim, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte, subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Mirá la soberbia, mirá el orgullo de él. Isaías 14, del 13 al 14. Interesante, a ese punto llega el orgulloso, a creerse un Dios, a asemejarse con el Creador, como bien describe el profeta al altivo rey, y como él a cualquiera que se deja esclavizar por el orgullo. Por tanto, así ha dicho Hashem: por cuanto se elevó en estatura y levantó su copa hasta las nubes, y su corazón se enalteció con su altura, por eso lo he entregado en manos de la más poderosa de las naciones, que ciertamente hará con él conforme a su impiedad. Yo lo he desechado, y los extranjeros, los más crueles de los pueblos, lo cortan y lo abandonan. Esto es lo que le pasa a un soberbio, a un orgulloso. Es desechado por Dios. Y los extranjeros después, los pueblos lo cortan y lo abandonan. Y no solo eso. Dice: sobre los montes y en todos los valles cae su follaje, y sus ramas son rotas. En todas las quebradas de la tierra, todos los pueblos de la tierra se van de su sombra, lo abandonan. Sobre su tronco caído habitan todas las aves del cielo, y sobre sus ramas están todos los animales del campo. Eso es una consecuencia del orgulloso, ¿verdad? Es decir, sus ramas quebradas, todos los pueblos de la tierra se van de su sombra, lo abandonan, queda solo. Sobre tu tronco caído, dice, todas las aves del cielo, es decir, empiezan ahí los demonios y
¿verdad? Sobre sus ramas están todos los animales del campo. Hay animales. Las aves del cielo muchas veces tienen que ver con aves de rapiña y con... Entonces, esta es la consecuencia del orgulloso, esta es la consecuencia de este pasaje de Isaías que, ¿verdad?, que se entiende muchas veces que es el pasaje a Hasatán, que es la máxima de la soberbia, ¿verdad?, el hacerse y querer hacerse pasar como Dios. Así sucede, para que ninguno de los árboles que crece junto a las aguas se exalte por su altura, ni levante su copa hasta las nubes, y para que ninguno de los árboles que beben aguas confíe en la altura de sus ramas. Tremendo pasaje, tremendo pasaje. Porque todos son entregados a la muerte, a la parte más baja de la tierra, en medio de los hijos de los hombres que descienden a la fosa. Eso está en Ezequiel capítulo 31, versículo 10 al 14. Tremendo. Así pues, el orgullo, entendido como autoestima, honor propio innecesario, dignidad, respeto, es aquel que se encuentra dentro del marco de lo saludable y correcto. Es decir, hay una medida, ¿verdad? Hay una medida y no tienes que quitar todo el orgullo, ¿verdad? Toda esa dignidad, el respeto por uno, ¿verdad? Eso es algo que dentro del marco es saludable y correcto. Pero cuando se rompe ese límite y el sentimiento de altivez invade el pensamiento y emociones, la persona está en declive, cavando su propia fosa fatal. La soberbia te engaña. ¿Y cómo no te va a engañar? Si vemos el relato de Cora, la persona inteligente. Cora o Coré era inteligente, un rica, una persona que tenía muchísimo dinero, un sadik, pero con soberbia. Ve que su primo lo nombran presidente de su tribu. La rebelión porque escogiste a Aarón como Cohen Gadol. Moisés, yo lo escogí, el Eterno lo escogió. Eligieron al primo y él sentía que él se lo merecía. Porque él es importante, porque él es más que todos. El que más prospera, no hay como él. Dicen los sabios, todo lo que pasó después es la consecuencia. Que no te den algo que crees que te lo mereces. El problema de la gente que cree que se lo merece todo, tiene conflicto con todo. Porque si todo te lo mereces tú, cualquier cosa que pase que no te lo dieron, a ti, tiene un problema, tienes una frustración. Pero como la realidad es que no eres más que nadie cuando no te dan las cosas porque te tratan como lo que eres y no como te lo imaginas, el dolor, el enojo, la envidia, el odio empiezan a aparecer. El orgullo es el preludio de la destrucción. Así pues, quien padece el atributo del orgullo debe esmerarse para abandonarlo, ya que es sumamente vil y su fuerza nociva es mucho más grande, además de siempre estar presente, mientras que la ventaja que ofrece es muy pequeña. Por eso, hay que alejarse de él lo más posible, ya que el orgullo arrastra al hombre hasta la destrucción. Como está escrito, la soberbia antecede a la destrucción. Esto está en Misley, Proverbios 16-18. Antes de la soberbia, antes de la altivez está, entonces, después viene la caída, la destrucción. Y también lo empuja a lo abajo, como está escrito. La soberbia del hombre lo rebaja, lo tira abajo. Misley, Proverbios 29-23. Pasajes impresionantes. Bien sabes lo que pasó a Faraón, por decir, ¿quién es Elohim para que yo escuche su voz? Shemot, en Éxodo 5:2. Y a Goliat, por ejemplo, el filisteo, por decir, yo he desafiado a las huestes de Israel. Primera de Samuel 17:10. Y a Sanjerib, por decir, ¿cuál de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano? Isaías, ¿verdad? 36:20. O a Nebuchadnezzar o Nabucodonosor, por decir, ¿qué Dios era aquel que libre de mis manos? Daniel capítulo 3, versículo 15. Y a todos los demás que siguieron su ejemplo
y se expresaron igual, acabaron en la ruina y en la vergüenza. El que se apega a este atributo no es salvado del pecado ni la transgresión, como dice Salomón. En Misle, Proverbio 21-24, soberbio y presuntuoso, escarnecedor, es el nombre del que obra con orgullo o con orgullosa malicia. Ahora, llegado a este punto del orgullo, escucha lo que enseñan los sabios. Uno dijo: ¿quién es aquel del que nunca se apartará la consternación? El que anhela elevarse a un grado que está por encima de sí. Y nos enseña: el que hace pasar por conocedor, es decir, al que se cree sabio, lo toman por loco. Y también, al lado del orgullo, se encuentran las malas acciones. Y la persona que se la pasa obrando mal, la gente no deja de odiarlo y se aleja de él. Y otro sabio nos enseña: si no es propio del alma de un rey ensoberbecerse, enorgullecerse, agrandarse sobre los hombres, con mayor razón no debe hacerlo un hombre con su compañero. Y también nos relata: y estaba sentado en su trono, y delante de él se encontraban 3 sillas. Un rey, ¿verdad? Un rey se encontraba sentado en su trono, y delante de él se encontraban 3 sillas, una más alta que la otra, para que cada persona se siente conforme a su grandeza. Entonces se presentaron 3 nobles delante de él, y ocuparon las sillas, sentándose el uno más alto que el otro. Así que se dirigió el rey a ellos y preguntó: ¿por qué se han sentado el uno más alto que el otro sin mi consentimiento? A lo cual contestó el que estaba en la silla más alta: la nobleza de mi abolengo me pone por encima de mis compañeros. Y luego dijo el segundo: yo estoy por encima del otro gracias a mi gran sabiduría. Finalmente el tercero: la humildad de mi alma y el abatimiento de mi corazón me han puesto por debajo de ellos. Al oír las palabras del tercero, el rey hizo que se pusieran de pie para entregarle el lugar más alto. Sobre este tipo de casos nos dice el versículo de Misle, Proverbios 25:7: porque mejor es que se te diga sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. También lo dice aquí en Lucas, con el Mesías Yeshua. Con Yeshua y yo se dice en Lucas 14, versículo 8 al 11: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En el Teilín, en el Salmo 50:23, dice: y al que evalúa su camino, le mostraré la salvación del Todopoderoso. Otra versión dice: y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Elohim. ¿Cuánto necesitamos nosotros saber evaluar nuestro camino? Trabajar en nuestra soberbia, en nuestro orgullo, en nuestra vanidad. ¿Por qué? Porque cuando ordenamos nuestro camino, Él nos muestra la salvación. A todos los que están de ese lugar, a todos los que están allí, les agradecemos por haber estado. Comenzamos con la cualidad de la soberbia y el orgullo. Que el Eterno los bendiga a todos. Padre, bendice a cada uno que ha estado en este video, que a aquellos que han escuchado, al que tiene y al que no lo tiene, al que es orgulloso y soberbio y al que es humilde. Padre, bendice a cada uno,
que cada uno pueda reconocer y trabajar si tiene ese elemento fuego, si tiene el enojo, si tiene, Señor, esa soberbia, ese orgullo, esa cosa que nos elimina delante de ti, de que nos quita delante de ti. Padre, ten piedad de nosotros, ten misericordia y trabaja con nosotros.